Cada mañana te detienes ante un portal que nadie te enseñó a usar. No es una puerta con bisagras ni un umbral de piedra. Es un rectángulo de vidrio que te devuelve la mirada y, sin que lo notes, también devuelve las palabras con la intensidad con que las pronuncias. Ese espejo, tan cotidiano como silencioso, puede ser, según una intuición que Florence Scovel Shinn llamó alguna vez prohibida, la llave para reescribir la historia de tu escasez hacia una economía de gracia. Florence vivió en una época donde las sombras de la necesidad eran palpables. La Gran Depresión. Entre casas con cuentas por pagar y sueños aplastados, ella observó algo sencillo y a la vez radical. Notó que las personas hablaban de su vida con las mismas frases que luego vivían, que la voz acostumbrada a decir «necesito» abría una puerta distinta a la voz que decía «tengo». A partir de esa observación, desarrolló un método de palabra y práctica que convirtió al espejo en un altar doméstico. No era superstición para Florence, era disciplina espiritual aplicada a la vida cotidiana. Antes de seguir, quiero que hagas algo pequeño pero clave. Si esta idea te toca, escribe una sola palabra en los comentarios ahora mismo. Recibo. No lo pienses como promesa, sino como una postura, abrirse a que algo distinto pueda entrar. Quiero que entiendas bien el corazón de la enseñanza. En la vida espiritual, las palabras no son mero sonido, forman identidad. Cuando te llamas a ti mismo pobre, desfavorecido, falto, tu lenguaje crea un recorrido neuronal, como un sendero que el cerebro transita una y otra vez. Florence hablaba de una impresión que se hace en lo profundo, en lo que hoy podríamos llamar subconsciente, cada vez que repites una frase con emoción. Llamó a ese acto una especie de grabación interior. No necesitaba de aparatos ni de ciencia técnica para reconocer que el ser humano actúa conforme a la identidad que acepta. La diferencia entre quiero y recibo es, en su pedagogía, una diferencia ontológica. Quiero es declarativo desde la carencia. Expresa un deseo que aún no tiene peso ni realidad. Recibo, en cambio, es una palabra que asume. No es arrogancia, es una decisión de posicionamiento espiritual. Colocarte del lado de aquello que esperas ver manifestado. Dicha con convicción, recibo, invierte la orientación mental. No te coloca persiguiendo algo fuera de ti, sino reconociendo algo que entra en ti. Florence no dejó recetas vacías. Su método trae pasos concretos, sencillos en apariencia, pero que exigen disciplina. Te describo cómo ella proponía hacerlo, para que entiendas la lógica antes de probarlo. Prepara tu altar cotidiano, un espejo donde puedas mirarte a los ojos sin prisas. Toma un papel y escribe, con letra clara, la palabra que vas a asumir: recibo. Algunas personas añaden un objeto de intención, una pluma, una moneda, una pequeña oración escrita, pero la clave es la palabra. Pégala al espejo a la altura de tus ojos, de modo que cuando te mires, la veas justo entre tus pupilas y tu respiración. El acto ritual comienza con una pausa. Respira conscientemente, dejando que el cuerpo se calme, que el pensamiento deje de circular en su queja habitual. Mira tus ojos en el cristal. Haz una declaración breve y cierta. Recibo lo que necesites: salud, provisión, trabajo, restauración. Mantén la mirada. Deja que las sílabas penetren más allá del sonido. Florence recomendaba sostener esa mirada, no por un acto mágico de voluntad, sino para permitir que la sensación de certeza se imprima en el alma durante 17 segundos. Son 17 segundos donde la palabra deja de ser un deseo y se vuelve una afirmación que tu interior reconoce. La técnica de los 7 días amplifica esa impresión. Durante 7 mañanas seguidas, repite el acto. Cada día puedes añadir una frase de soporte. Día 1, recibo la paz. Día 2, recibo el trabajo necesario. Día 3, recibo la restauración de mis finanzas. Y así sucesivamente, guardando cada papel al terminar la semana en un sobre sellado que conservarás en un lugar seguro.
Florence hablaba de esos sobres como contratos invisibles, con uno mismo y con lo divino. No son hechizos, sino testimonios de fidelidad a una nueva identidad. Y hay otra regla que ella ponía con firmeza: mantener en silencio el pacto. No por misterio morboso, sino para proteger la impresión de la duda que viene con la exposición innecesaria. Cuando lees esto por primera vez, es fácil pensar en trucos. ¿Un papel en el espejo, 17 segundos? Suena simple. Pero la simplicidad es precisamente lo que define su eficacia. La mayoría de las prácticas que transforman la vida son humildes. Una palabra repetida con intención puede reorientar decisiones, dirigir la mirada hacia oportunidades, hacer que tu cuerpo, antes acostumbrado a la escasez, reconozca otra lógica posible. Permíteme ilustrarlo con quienes han pasado por este camino. No son estadísticas, son relatos que buscan dar sentido humano a la idea. Hubo una alumna que llegó con las cuentas ardiendo sobre la mesa. Clientes perdidos, deudas acumuladas, noches de insomnio pensando cómo sostener a su familia. No digo que su problema fuera resuelto en un abrir y cerrar de ojos. Lo que ocurrió fue que, al comenzar el rito, mirarse, declarar recibo, respirar, cambió el modo en que hablaba en sus propias conversaciones y en las llamadas con posibles clientes. Encontró palabras distintas. Una invitación que antes hubiera declinado, ahora la tomó con una nueva postura. Un cliente regresó no porque el universo estuviera obligado, sino porque ella se presentó desde una identidad distinta, más serena, más disponible, más confiada. En meses, su flujo comenzó a estabilizarse. Para ella, el espejo no fue un talismán. Fue un entrenamiento para sostener una verdad más alta sobre su valor y su capacidad. Miguel, un carpintero de manos callosas y dignidad intacta, venía de una racha sin trabajo. Las semanas se amontonaban y la incertidumbre pesaba. Empezó a escribir sobre su espejo. Recibo trabajo digno, justo y abundante. No vendió su alma al optimismo pueril. Siguió enviando presupuestos, atendiendo talleres, pidiendo referencias. Lo que cambió fue la intensidad de su mirada cuando hablaba de su oficio. Dejó de pedir y comenzó a asumir que su talento tenía un lugar. Una obra mayor apareció cuando menos lo esperaba. Un antiguo cliente le confió un proyecto grande porque vio en él no el desespero de quien mendiga encargos, sino la expectativa sana de alguien que ya se siente merecedor. Thomas era un hombre de letras, con manuscritos que habían recibido muchos silencios. Escribió: «Recibo la obra publicada sobre su espejo», y en ese gesto firmó un pacto con su disciplina. No he de decir que la editorial llegó por arte de magia. Apareció tras meses de reescritura, de correos enviados y de valentía sostenida. Lo que el rito hizo fue cambiar su postura interna, y eso lo volvió persistente donde antes había vacilado. También existen testimonios en el campo de la salud. Personas que narran cómo una postura de recepción acompañó procesos de recuperación cuando se combinó con atención médica responsable. Es imprescindible decirlo con claridad. Ninguna práctica verbal debe sustituir un tratamiento. Si sufres una enfermedad, busca la ciencia y la mano médica. Usa la palabra como aliado de tu fe y de tu disciplina, no como alternativa a la ayuda profesional. Estos relatos no son garantías. Son indicios de una correlación entre postura interior y cambios exteriores. Si los miras desde la distancia, verás un patrón humano. Cambiar la palabra cambia la historia, porque cambia la forma en la que actuamos, percibimos y tomamos decisiones. Y Florence, observadora de almas, lo presentó como una técnica moral y espiritual, no como un atajo egoísta. Para comprender la resonancia de esta práctica, es útil mirar hacia atrás en la historia espiritual de las culturas. El espejo ha sido símbolo desde tiempos remotos. En el Egipto faraónico existían espejos de obsidiana pulida que se usaban en rituales. Eran ventanas simbólicas hacia una otra realidad, tan valoradas como los amuletos. En Grecia, los templos guardaban objetos reflectantes que servían para prácticas devocionales. Florence recogía, sin estudiar arqueología, una intuición muy antigua,
que la superficie que devuelve nuestra imagen también puede devolver la palabra con una carga diferente cuando la pronunciamos con fe y disciplina. Y si quieres un paralelo bíblico, piensa en Jericó, no como una fórmula para tirar muros, sino como una escena donde la obediencia vocal y la repetición jugaron un papel visible en la historia del pueblo. La Biblia, en sus múltiples discursos, nos recuerda que la palabra tiene peso, que hablar es participar en la creación de la realidad. No es exégesis definitiva, sino una alianza de símbolos que refuerzan la práctica. Aquí es donde la palabra prohibida que el título nombra se vuelve relevante. Florence llamó esa revelación prohibida, no porque fuera oculta por sacerdotes ni porque prometiera riquezas sin esfuerzo. La prohibición, en su enseñanza, tenía más que ver con el respeto, con la idea de que cuando algo tiene poder de transformación hay que custodiarlo de la trivialización y de la duda. Revelarlo sin la debida preparación podía convertirlo en un juguete. La gente repetiría frases sin corazón, sin coherencia ética, y obtendría resultados vacíos o dañinos. Por eso la regla del silencio, no como secreto que da estatus, sino como salvaguarda para que la impresión no se manche con la exposición y el ridículo. También es crucial que aceptes la dimensión moral de este camino. La práctica no debe ser una licencia para la codicia. Florence insistía en que recibir es un encargo. Lo que recibes está pensado para ser usado con propósito, para bendecir y compartir. La abundancia que persevera no nace de la acumulación, sino de la circulación justa. Si la palabra recibo se emplea solo para acumular sin compasión, la energía que despierta se vuelve estrecha y peligrosa. Por eso ella promovía que cada declaración fuera acompañada por gratitud y por un compromiso claro de bendecir a otros. Antes de contarte más sobre los pasos finos de la técnica, cómo doblar y guardar el papel, cómo estructurar los 7 días de afirmación, cómo evitar que la duda contamine la impresión, quiero que contemples el riesgo humano. La promesa de una vida distinta puede despertar tanto fe legítima como codicia impaciente. Hay quienes buscan el método para evitar el trabajo interior duro, la transformación de hábitos, la disciplina financiera, la reparación de relaciones. La técnica de Florence no sustituye ese trabajo, lo acompaña, lo sostiene, lo hace más probable. Ahora vamos al detalle que muchos encuentran extraño, pero que ella defendía con convicción: los 17 segundos. ¿Por qué 17 y no 10 o 30? No se trata de numerología mágica. Florence hablaba del tiempo como margen suficiente para que la emoción deje de ser una chispa y se instale como una sensación corporal. 17 segundos permiten que el ritmo de la respiración se alinee con la palabra, que el latido del pecho acepte la afirmación y que el subconsciente cree la primera huella tangible. Si eres alguien que nunca ha practicado la presencia, 17 segundos pueden parecer una eternidad. Si eres habitual en la oración o la meditación, será apenas un aliento. En ambos casos, el valor está en la constancia. La técnica de los 7 días, por su parte, no es un capricho. 7 es un número que atraviesa tradiciones como tiempo de culminación y asentamiento. Durante esos 7 días, repites la afirmación principal y añades pequeñas declaraciones de apoyo que atiendan áreas concretas de tu vida. Al terminar la semana, doblas cada papel y lo guardas en un sobre. Ese sobre, sellado, representa la conciencia de que el pacto con la palabra no necesita exhibición para surtir efecto. Con el tiempo, no arrojamos los papeles por trivialidad. Los conservamos como registro de fidelidad y de transformación vivida. Es importante que entiendas las limitaciones. Esto no es mágica instantánea. No hay garantía de emergencia milagrosa a la hora de necesidad, ni la palabra reemplaza la responsabilidad, ni te exime de esfuerzo humano. Lo que sí produce, cuando se hace con fe madura, es un cambio de postura que modifica decisiones, relaciones y la interpretación de los hechos. Si te mantienes en la frecuencia de la escasez verbal, continuarás encontrándola. Si adoptas una palabra que te sitúe en la herencia de lo que puedes ser, empezarás a caminar de otro modo. Hasta aquí hablamos de teoría, historia y relatos iniciales.
Pero hay elementos prácticos que merecen una explicación precisa, porque la diferencia entre un ritual que marca y uno que disuelve está en los detalles. Florence recomendaba algo más que pronunciar una palabra y dejar que el universo haga el resto. Propuso una práctica deliberada. Elige un momento tranquilo de la mañana. Evita hacerlo a media prisa. El rito requiere un pequeño acto de reverencia. Coloca tu papel con la palabra recibo en el espejo. Si lo deseas, especifica lo que recibes. Recibo trabajo digno, recibo salud, recibo reconciliación. Mírale a los ojos al espejo. Mira tus ojos, no tu cabello ni tu ropa. Respira 3 veces, con intención. Una para centrarte, otra para soltar la ansiedad, la tercera para afirmar. Declara la frase con voz clara y serena. Mantén esa mirada durante 17 segundos. Guarda el papel. Repite al día siguiente. Al 7º día, dóblalo cuidadosamente. Mételo en un sobre y séllalo. Conserva el sobre en un cajón o caja simbólica. Si sientes que el acuerdo se ha cumplido, podrías guardarlo como testimonio o dejar que ese sobre sirva de recuerdo de tu pacto espiritual. Semejante sencillez, sin embargo, trae consecuencias prácticas. Cambia la narrativa interna. Cambia la manera en que gastas tus energías. Cambia, a menudo, el modo en que otras personas te perciben. Cuando tu lenguaje se transforma, tu presencia transmite una expectativa distinta y eso abre puertas que antes parecían cerradas. Aún así, hay un aspecto incómodo que Florence reconocía y que la llevó a enmarcar su enseñanza como prohibida. La posibilidad de que la gente transforme la palabra en autoengaño. La humildad ética que ella recomendaba es tan importante como la técnica. Pide que examines tus motivos. ¿Buscas recibir para sanar una necesidad legítima y luego compartir esa bendición? ¿O buscas recibir para inflar tu estatus, para saciar una codicia que no tiene límite? La práctica favorece la primera cosa y no sostiene la segunda. Si la intención es puramente egoísta, la experiencia suele revertirse. Aquello que parecía dar se vuelve vacío. En el borde de todo esto, aparece una cuestión que muchos se hacen. ¿Cómo saber si funciona? La respuesta no es simple. A veces la evidencia es externa. Llegan clientela, aparece una oferta, mejora la salud en paralelo a un tratamiento. Otras veces la evidencia es interna. Una nueva serenidad, una sensación de alineación, decisiones que antes parecían imposibles, ahora se toman con claridad. Florence, pragmática, solicitaba ambas cosas, la verificación externa y la transformación interior. Ambas se necesitan. Mientras lees, quizá imaginas la escena. Te colocas frente al espejo, escribes recibo, respiras, sostienes la mirada. Tal vez sientes algo, un ligero temblor, un alivio, una sospecha. Todo eso es legítimo, y ahora llegamos a un punto donde la historia se vuelve personal e indecible a la vez. La regla del silencio. No es un mandato para avergonzarte, es una protección. Cuando declaras y lo cuentas todo en voz alta, la duda de otros puede filtrarse en tu propia certeza. El eco del escepticismo ajeno puede contaminar la impresión que recién has grabado. Mantener esa práctica por dentro es, en palabras de Florence, permitir que la semilla germine sin pisarla. Pero hay quienes no pueden guardar silencio, quieren verificar, comparar, medir. Es humano. Por eso ella introdujo una prudencia. Comparte lo que debe compartirse, gracias, bendición, retribución, pero guarda el pacto inicial. Deja que la palabra haga su trabajo en ti antes de convertirla en tema de conversación general. Hasta ahora te he mostrado el marco. Te he contado quién diseñó la práctica, por qué eligió la palabra recibo, cómo se ejecuta el rito y algunos ejemplos de su uso en la vida real. Te he advertido contra la codicia. He localizado la técnica en tradiciones antiguas y en una lectura simbólica de la Escritura. He dicho también que no hay reemplazo para la medicina ni para la responsabilidad humana. Sin embargo, queda algo en el aire que tensiona. La prohibición misma despierta curiosidad
y, en ocasiones, resistencia. Algunas voces en la comunidad cristiana han preguntado si la técnica bordea el sincretismo o si reduce la fe a un procedimiento. Florence enfrentó esas críticas con dos respuestas sencillas: que la palabra ha tenido poder bíblico desde siempre, y que la práctica no sustituye la fe, sino que la encarna en disciplina cotidiana. A medida que avanzaba enseñando, ella vio emergencias morales, personas que, habiendo recibido, no compartían, creyentes que, seducidos por el éxito material, se olvidaban del mandato de amar al prójimo. Por eso la enseñanza venía siempre con un ancla: la gratitud. Recibo debía ir de la mano con agradezco y con un proyecto de servicio. Recibir sin devolver convertía la práctica en un espejo deformado. La siguiente parte del camino, y la que exige valentía, es cuando decides empezar y alguien del círculo te niega esa posibilidad. O cuando la primera señal de avance llega, pero con factura, aparecen celos, envidias, o la persona que más te critica fue la primera en burlarse de tu ritual. En estas tensiones es donde la prueba de la práctica se vuelve sencilla y aguda: mantener la postura en medio del ruido. Personas como Miguel y la alumna que mencioné tuvieron que enfrentar el murmullo social. No fue agradable, tuvieron que sostener la mirada cuando otros cuestionaban. Y lo hicieron porque, en el fondo, habían construido una disciplina que no dependía del aplauso. Si estás listo para el paso medio, para sostener la palabra y el silencio, te explicaré con más detalle cómo organizar la técnica de los 7 días, cómo doblar y resguardar los papeles, y cómo leer los signos sin confundir deseos con providencia. Pero antes de entrar en esos detalles finos, quiero proponerte una pregunta que define si esta práctica te servirá o no. ¿Estás dispuesto a recibir con el propósito de compartir? Si la respuesta es sí, entonces hay una senda que sigue. Si la respuesta es no, es mejor guardar la palabra hasta que el corazón cambie. Y aquí es donde la trama se espesa en la vida real. Un hombre que yo conocí, llamado Miguel en su barrio, guardó silencio durante 3 semanas. Sus vecinos se burlaban. Eso de hablarle al espejo es de charlatanes, decían. Pero una semana después de su pacto, una obra de la iglesia local solicitó reparación de bancos y vigas. Los feligreses recordaron a Miguel. El trabajo llegó, pero no vino sin prueba. El primer pago fue modesto. Miguel tuvo que decidir si reinvertía, si pagaba deudas o si guardaba. Si en ese momento hubiese usado la palabra para acaparar, la situación habría derivado en un egoísmo que dañara su reputación. En cambio, él optó por repartir parte de la ganancia en la comunidad. Este acto de entrega no es moralismo vacuo, es la continuación práctica de la enseñanza: recibir para dar. En otro caso, Thomas, el escritor, recibió una oferta editorial. La primera reacción de su entorno fue una mezcla de admiración y de recelo. Algunos amigos le pidieron favores, otros esperaban beneficios inmediatos. Thomas entendió que la prueba del método no era la oferta en sí, sino cómo la usaba. Eligió invertir en su trabajo y en proyectos que beneficiaran a jóvenes autores. Su recibo consolidado se convirtió en una plataforma para otros. Estas narraciones muestran la tensión entre la expectativa y la responsabilidad. Y aquí se abre el verdadero punto de inflexión de la enseñanza. La abundancia que florece sin propósito se marchita. La abundancia que se planta con intención de bendecir se enraiza. Esto no es mero optimismo, es una ética práctica. Es probable que ahora sientas curiosidad por las objeciones teológicas. ¿No reduce esto la fe a una técnica? ¿No convierte a Dios en un cajero automático de la palabra? Estas preguntas son válidas. Florence, buena lectora de la palabra bíblica, nunca propuso que la palabra humana suplante la soberanía divina. Más bien, presentó la palabra humana como instrumento. Se alinea con la palabra divina cuando su propósito es justo y su espíritu humilde. En la Escritura se muestra que la palabra activa, la palabra con fe, produce efecto. Eso no implica que la palabra humana mande sobre la voluntad divina,
sino que participa en la economía de la creación cuando se pronuncia con humildad y obediencia. En este punto, la práctica se bifurca. Puedes optar por usarla como un complemento espiritual que fortalece tu disciplina diaria, o por tratarla como una fórmula aislada que busca resultados sin transformación interior. La primera opción madura. La segunda se quiebra. Florence lo sabía, por eso hablaba siempre de propósito y de gratitud. Ahora mismo, mientras lees y quizás imaginas el papel con recibo adherido al espejo, te invito a prepararte para el siguiente paso. La precisión de los 7 días y la manera de consolidar el pacto para que no se esfume ante la primera incomodidad. En esa precisión hay detalles que muchas personas ignoran y que hacen la diferencia entre una práctica efímera y una que produce cambios duraderos. Pero antes de entrar en la mecánica más fina, quiero detenerme en una historia que ilustra el punto de quiebre, porque allí radica la lección más seria de la enseñanza de Florence. Una mujer que llamaremos Ana tenía una deuda que la ahogaba y un orgullo que no la dejaba pedir ayuda. Decidió, con un acto de humildad y algo de desesperación, escribir recibo y comenzar la práctica. Las primeras semanas fueron de pequeños signos. Alguien le devolvió un favor pendiente. Llegó un pago atrasado. Ana, sin embargo, se encontró con una oferta inesperada. Un familiar propuso comprar un objeto que ella poseía a un precio razonable, lo que podría liquidar buena parte de su deuda. La tentación de guardar todo para sí misma fue enorme. Recordó entonces la frase de Florence: recibir ese encargo. Ana decidió aceptar la oferta y usar parte de la ganancia para ayudar a un vecino en peor situación. No cuento esto para glorificarla. Lo cuento porque es ejemplo de la ética que sostiene la práctica. La abundancia no es acumulación, es misión. Ese acto de compartir, en la experiencia de Ana, produjo un efecto tangible: nuevas puertas de relación y una reputación fortalecida que atrajo más oportunidades laborales. Al detenernos aquí, vemos 2 cosas que tensionan la promesa. La primera es la necesidad de coherencia moral. La segunda, la fragilidad humana frente a la ganancia. Florence no ofrecía un atajo, ofrecía una reorientación del corazón. Si estás listo para seguir, en la siguiente sección entraremos en los pormenores técnicos. Cómo escribir exactamente las frases de 7 días, ejemplos concretos para distintos escenarios: salud, finanzas, relaciones, cómo doblar y sellar los papeles y qué hacer ante la primera señal de progreso sin que la duda te saque del trance. También exploraremos cómo la tradición bíblica y las imágenes culturales alimentan una práctica que no excluye, sino que enmarca el uso de la palabra. Pero antes de continuar, quiero que guardes un momento personal. Mira al espejo, respira y en silencio repite una vez la palabra que marca este camino: recibo. Siente cómo suena dentro. Mantén esa sensación por un instante y observa qué surge. Siente cómo suena dentro. Mantén esa sensación por un instante y observa qué surge. Ahora que has tocado la palabra en tu interior, es momento de traducir esa experiencia en hábitos precisos. La diferencia entre un impulso y una disciplina está en la forma en que la cuidamos. Los detalles prácticos que siguen son materia de fidelidad, no de superstición. Comencemos por la estructura concreta de los 7 días. Cada mañana, en un momento tranquilo, repite el ritual con una intención clara. Día 1. Escribe recibo junto a una frase corta que nombre lo que buscas. Recibo provisión honesta. Recibo sanidad progresiva. Recibo reconciliación. Día 2. Repite la afirmación inicial y añade una frase que hable del carácter con el que esperas recibir. Recibo con humildad y gratitud. Día 3. Declara aquello que requiere acción de tu parte. Recibo las oportunidades que me permiten servir. Día 4. Enfócate en la paz interna. Recibo serenidad para decidir bien. Día 5. Pide por claridad. Recibo claridad para distinguir lo que debo aceptar y lo que debo dejar ir. Día 6. Habla de testimonio. Recibo para compartir y bendecir a otros. Día 7.
Afirma la consolidación. Recibo y doy gracias. Me comprometo a vivir esto con responsabilidad. Estas frases son modelos. Personalízalas con palabras sinceras y concretas, evitando la grandilocuencia vacía. La sencillez honesta tiene más fuerza que la ornamentación. En cuanto al gesto físico, escribe en un papel limpio con tinta permanente, preferiblemente con letra legible y deliberada. Dobla el papel de modo que la palabra quede protegida. Primero a lo largo, luego a lo ancho, formando un pequeño rectángulo que quepa en la palma. Algunos prefieren doblarlo 3 veces como signo de respeto. Otros lo llevan a una sexta plegadura. No importa el número exacto tanto como la intención con que lo haces. Coloca el papel en el centro del espejo, justo a la altura de tus ojos, o sujétalo con cinta discreta. Después de la semana de práctica, dobla cada papel final con cuidado y deposítalo en un sobre. En el sobre anota la fecha de inicio y la intención general. Séllalo con un adhesivo o con un gesto simbólico, una cruz pequeña, una palabra de gratitud. Guarda el sobre en un lugar seguro, un cajón donde conserves objetos significativos, una caja de recuerdos, un libro que atesores. Ese sobre es tu contrato invisible, no es magia, es una señal exterior de una decisión interior. La regla del silencio merece una explicación práctica. No se trata de ocultar algo por orgullo ni de construir misterio. Se trata de proteger una impresión que necesita crecer sin que la incertidumbre externa la difumine. Si sientes la necesidad de apoyo, confía en una persona sabia y discreta, un mentor espiritual, un amigo que te conozca en lo más profundo y que respete tu proceso. Compartirlo públicamente en redes, en cambio, suele exponer la práctica a comentarios que erosionan la confianza inicial. Guarda el pacto hasta que veas señales claras de cambio y hasta que tu propia certeza te permita contar la historia con sobriedad. ¿Qué hacer cuando aparecen señales y no sabes si son fruto del rito o mera coincidencia? Aprende a distinguir la lógica del azar de la lógica de la transformación. Las sincronías aisladas pueden ser casuales. Las cadenas de cambios coherentes son indicios de que algo interno ha modificado tu modo de actuar. Si, tras el ritual, tu actitud ante una entrevista cambia, si te propones con más disciplina a tus tareas, si empiezas a decir sí a oportunidades que antes rechazabas y eso produce resultados, estás ante una correlación significativa. La prueba de la práctica no es una sola señal espectacular. Es una acumulación de cambios que confirman un giro interno. Decisiones distintas, relaciones distintas, respuestas distintas del entorno ante tu nueva postura. Hay un conjunto de actitudes que debes cultivar para que la práctica no se quede en gesto vacío. Primero, la coherencia. Practica aún cuando no veas efecto inmediato. Segundo, la responsabilidad. Acompaña la afirmación con acción concreta, presupuestos enviados, visitas médicas, llamadas sinceras. Tercero, la sencillez moral. Reserva parte de lo que recibes para dar. Establece un porcentaje de gratitud práctica. Puede ser donar tiempo, dinero o habilidades. Florence entendía que recibir es un encargo. Quien asume eso evita el endurecimiento del corazón. Cuarto, la humildad. Revisa tus motivos con frecuencia. Si la práctica despierta avaricia, corrígela con agradecimiento y servicio. Ante la duda que surge de otros, responde con serenidad más que con defensa. El escepticismo ajeno puede herir. La mejor respuesta suele ser el testimonio de una vida tranquila y fructífera. Si en tu comunidad te critican, recuerda a Miguel. Su congruencia terminó por cambiar la mirada de quienes lo rodeaban. La reacción exterior no decide la eficacia del rito. Tu fidelidad y tu ética sí. Ahora algunos ejemplos concretos de frases según necesidad, para que no te quede la práctica en lo abstracto. Para finanzas. Recibo provisión suficiente para mis obligaciones y para dar con generosidad. Para trabajo. Recibo oportunidades que honran mi oficio y me permiten servir. Para salud, siempre junto a tratamiento médico.
Recibo procesos de restauración y cooperación con el tratamiento que sigo. Para relaciones. Recibo reconciliación cuando es sana y protección cuando es necesario establecer límites. Para creatividad y vocación. Recibo inspiración y las puertas para compartir mi obra. Para propósito espiritual. Recibo claridad para vivir el llamado que Dios ha puesto en mí. Usa estas frases como esqueleto y añade palabras que describan la acción que vas a tomar. ¿Qué hacer si la primera semana no produce el efecto que esperabas? No abandones precipitadamente. Florence hablaba de paciencia y de persistencia. Mucha gente comienza con expectativas de resultados inmediatos y se frustra. Dale al menos 21 días antes de sacar conclusiones firmes. 21 días permiten que una nueva pauta neuronal se asiente. 40 días para quienes desean una transformación más profunda constituyen un período de prueba que ha sido valioso en muchas tradiciones espirituales. Si después de ese tiempo no percibes cambio, revisa tus prácticas. ¿Hay contradicciones entre tu palabra y tus actos? ¿Estás dispuesto a cambiar hábitos concretos? ¿Necesitas acompañamiento? A veces la palabra sola no basta porque el bloqueo está en decisiones no tomadas o traumas no procesados. En esos casos, busca ayuda profesional o pastoral que te acompañe. Hay también procedimientos para reajustar la impresión si sientes que la duda la contaminó. Algunos optan por un acto simbólico de limpieza, limpiar el espejo con un paño y agua tibia, orar brevemente pidiendo claridad, escribir una nueva frase con humildad renovada. Otros prefieren conservar el sobre y añadir un nuevo papel con una intención de renovación. No existe una fórmula única. Lo esencial es que el gesto refleje arrepentimiento, compromiso renovado y acción concreta. La dimensión ética merece un capítulo propio. Recibir no es acumular. Si la abundancia llega, la prueba real es qué haces con ella. Reserva una porción explícita para compartir. Paga deudas pendientes con dignidad. Ayuda a quien queda atrás. Invierte en proyectos que multipliquen bien común. Esta lógica evita que la práctica derive en autojustificación. Además, cuando usas lo recibido para el beneficio de otros, consolidas la sensación de que la abundancia no te pertenece, sino que es instrumento de servicio. La gratitud activa transforma recepción en misión. Respecto a salud y tratamientos, la práctica verbal acompaña y sostiene, no reemplaza la medicina. Si estás en procesos médicos, mantén tu tratamiento y usa la palabra como complemento de la fe y del cuidado. La responsabilidad de la fe madura es cooperar con la ciencia y con los especialistas. La práctica de recibo puede fortalecer tu ánimo, mejorar tu adherencia a tratamientos y sostenerte emocionalmente. Eso no equivale a prometer curas milagrosas. Habla con tus médicos sobre cualquier decisión y aprovecha la palabra para cultivar esperanza acompañada. Sobre la tentación del atajo, hay quienes buscan la técnica para evitar el trabajo de fondo, ordenar finanzas, pedir perdón, aprender nuevas habilidades, reconciliar relaciones dañadas. No funciona así. Quien intenta usar la palabra como muleta suele experimentar frustración. La verdadera potencia del método aparece cuando la palabra activa responsabilidad. Florence no proponía evasión, proponía transformar la conducta mediante la palabra convertida en hábito. Al pensar en el largo plazo, algunos convierten la práctica en disciplina de por vida, una declaración de gratitud diaria que afirma la identidad de heredero espiritual. Otros la usan cíclicamente. Cada vez que enfrentan un cambio importante, retoman la técnica para alinear su postura. No hay un único modo correcto, hay modos coherentes. Lo que sostendrá tu proceso es la honestidad. Si la práctica te hace mejor persona, más generoso y más centrado, entonces estás en el camino que Florence quería fomentar. También quiero hablar de cómo narrar el resultado. Cuando la promesa material aparece, ejerce discreción. No ostentes, no conviertas el beneficio en prueba para convencer a otros de la validez del ritual. Las alegrías se comparten con humildad.
Una nota de agradecimiento, un acto de servicio, una inversión en comunidad. Esto es testimonio maduro. La humildad preserva la impresión y evita que la experiencia se vuelva instrumento de orgullo. En relación con la tradición bíblica y cultural, recuerda que el uso simbólico del espejo, la repetición vocal y la construcción de identidad por la palabra no son exclusivo de una escuela aislada. Por milenios, la humanidad ha reconocido la capacidad creativa de la palabra. La Escritura muestra que la palabra transforma. Eso no nos autoriza a trivializar lo divino. Más bien nos invita a usar la palabra con reverencia. El paralelo con Jericó es simbólico. En aquel relato hay elementos de obediencia, repetición y expectación. Florence tomó de esa sensibilidad la convicción de que la voz humana, cuando se alinea con el propósito justo, participa en la construcción de un destino transformado. De nuevo, no es una ecuación mágica, es una participación responsable. Permíteme cerrar con un par de escenarios prácticos para que puedas ensayar el rito con seguridad. Si buscas empleo, escribe «Recibo trabajo digno» y acompaña la afirmación con acciones concretas. Actualiza tu CV, contacta 3 empleadores a la semana, pide referencias. Si buscas reconciliación, escribe «Recibo restauración de esta relación cuando sea para bien y para crecimiento mutuo», y trabaja en preparación emocional. Pide perdón cuando toque, escucha sin defenderte, busca mediación si es necesario. Si buscas salud, escribe «Recibo procesos de restauración en colaboración con mi tratamiento» y mantén tus citas médicas, medicación y hábitos saludables. En cada caso, la palabra te coloca en una postura. La acción concreta completa la obra. La práctica que te propongo ahora es sencilla. Durante 7 días, realiza el ritual con intención. Guarda los papeles al final de la semana en un sobre sellado y luego mantén la disciplina por al menos 21 días. Al iniciar, expresa una decisión de compartir lo recibido. Observa cambios internos más que resultados espectaculares. Registra en un diario pequeños avances, nuevas alegrías, oportunidades emergentes. Si surgen dudas, vuelve a tu papel, limpia el espejo y reafirma sin dramatismo. Si aparece la generosidad, permite que fluya. Da sin esperar reconocimiento. La revelación que Florence clasificó como prohibida no exige silencio para crear exclusividad. Lo exige para proteger la madurez de la práctica. Lo que ella quiso custodiar fue el descubrimiento de la palabra como herramienta de transformación responsable. No era misterio para manipular, sino un método para formar carácter, recibir con gratitud y usar lo recibido para bendecir. Si hoy decides dar este paso, hazlo con humildad y constancia. Coloca la palabra «recibo» en tu espejo con intención clara, respirando con atención. Sostén la mirada, declara con simpleza, mantén la práctica y actúa con responsabilidad. Deja que la palabra te corrija y a la vez te comprometa con los demás. La última lección de este camino es también la más simple. La identidad transforma la historia. De mendigo entonado por la escasez, puedes pasar a heredero que administra bendiciones. Eso no elimina dificultades, cambia la manera de caminar. Si quieres, toma ahora un momento al terminar este video para mirar al espejo y decir en voz baja, con honestidad, «Recibo». Que esa palabra sea el inicio de una disciplina que te haga más generoso, más valiente y más agradecido. Si este mensaje te tocó y quieres profundizar en prácticas que honren la fe y la responsabilidad, suscríbete para recibir más enseñanzas y comparte este video con alguien que necesite abrirse a recibir. Y si aún no lo has hecho, escribe una sola palabra en los comentarios. Recibo. Que tu palabra sea puente y no barrera. Que lo que recibas se multiplique en bien para muchos.